Pues bueno, mucho se ha estado hablando estas últimas horas de la reaparición del expresidente Ernesto Zedillo en nuestro país. Dice, precisamente él fue el que lo dijo, que estaba regresando después de durar, pues prácticamente desde que terminó su sexenio, sin reaparecer en la vida pública de nuestro país. Y en comentarios, y el día de ayer, le hicieron una entrevista, los mismos de siempre, el mismo grupo de la mafia del poder, era Ciro Gómez Leiva, le hace algunos cuestionamientos, algunas preguntas, y resulta que el expresidente, como todo un superhéroe, regresa con su super capa a, pues, a opinar de los temas que están sucediendo en nuestro país y sobre todo dando a entender que él es el defensor de la democracia en nuestro querido México. Pues bueno, el día de hoy también el presidente Andrés Manuel López Obrador hace un cuestionamiento muy fuerte, muy duro, al señalar pues que es de vergüenza, que es de risa lo que está haciendo este expresidente de la República, Ernesto Zedillo, y pues también ahora lo batea y le da duro Gerardo Fernández Noroña. Pero recordemos qué hizo Ernesto Zedillo en su sexenio, nada más y nada menos que el Fobaproa, el famoso Fobaproa que aún se sigue pagando y se va a seguir pagando todavía por varias décadas más. La venta de ferrocarriles mexicanos, que por cierto, él es miembro de esta empresa y que tiene una pensión de casi 200,000 pesos en esta empresa mensuales. Se imaginan nomás. Y bueno, pues muchas cuestiones más que hizo el entonces presidente Ernesto Zedillo y que ahora se le está regresando y se le está recordando. Vamos a escuchar las palabras del gran defensor de la 4T en el Senado de la República, el señorón Gerardo Fernández Noroña, que la verdad lo tundió y lo tundió muy bien. Presidente López Obrador, la plaza llena, el pueblo volcado, agridulce, contentos por todo lo que se ha hecho, tristes porque se va el compañero presidente, se firmó el decreto para la reforma al Poder Judicial. Vamos a ser el primer país del mundo que elija por el voto universal, secreto y directo a todas las personas juzgadoras, y aparece el fin de semana, el 16 de septiembre, Ernesto Zedillo Ponce de León, recordado como presidente de la República 94-2000 por cualquier cantidad de calamidades. Ese hombre, en diciembre, 5 de diciembre del 94, de un plumazo en un mes, quitó a 26 ministros de la Corte, reduciendo la Corte a 11 ministros, sin foros de... ¿Se imaginan? Ahorita están aullando la oposición, están llorando por esta reforma que todavía les va a dar el tiempo de que casi estén un año más, hasta julio, que van a ser las elecciones para escoger a los nuevos ministros, jueces y magistrados de nuestro país, pero aparte les va a dar el derecho de que puedan competir a buscar ser otra vez jueces, ministros y de este poder judicial. Pues en aquel entonces Ernesto Cedillo, en tan solo un decir, borró de tener 25 a pasado a 11 y a todos los corrió. Y obviamente pues puso sus incondicionales. Es lo que nos va a explicar Gerardo Fernández Noroña. Discusión, sin parlamentos abiertos, las dos cámaras en un mes, él entró el 1 de diciembre, en enero ya estaba la reforma aprobada, ya habían mandado 26 ministros a retiro, inclusive se quedó por lo menos una semana sin Suprema Corte de Justicia de la Nación, el país, y ese hombre viene a hablarnos de destrucción de la democracia. Ganamos de manera impresionante el 2 de junio. La gente, una de las reformas que apoyó fundamentalmente fue la reforma del Poder Judicial. Pero con qué calidad moral y política este expresidente viene a ser el vocero de la derecha. Ese hombre que acordó con Acción Nacional, con Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que se aprobara
hacer deuda pública, la deuda privada de los bancos, el Fobaproa, que empezó en 532,000 millones de pesos, les hemos pagado 1 billón de pesos, 1 millón de millones de pesos y les debemos 800,000 millones. Y ese sujeto viene a darnos clases de principios, de ética, de moral, de democracia. Ese hombre que es responsable de la matanza de Acteal y de Aguas Blancas, ese personaje siniestro que privatizó los ferrocarriles nacionales de México, diciendo que iban a ser los más modernos del mundo, tan modernos que eran invisibles los ferrocarriles de pasajeros. Se convirtió en funcionario de Kansas City Railroad, la empresa a la que le regaló Ferrocarriles Nacionales de México. No me voy a meter a muchos temas más, solo voy a recordar que el 24 de julio del 96, siendo yo dirigente de los deudores de la banca, me tiré a la salida de Palacio Nacional para que no pudiera salir la camioneta Suburban del entonces presidente Zedillo. Han dicho que me tiré a los pies, han dicho cualquier cantidad de necedades cuando fue un acto de valor y de determinación, porque no nos atendía a los deudores de la banca. Me levantó, yo me estaba jalando los del Estado Mayor Presidencial, sentí una mano en el hombro y le di un manazo y me dijo, soy Zedillo, y volteé, y si era. Me ayudó a parar, me tomó del brazo, nos fuimos caminando hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se comprometió a revisar una propuesta de solución a la cartera vencida que yo le había entregado en ese momento. ¿Saben cuándo cumplió? Nunca. Todos los días 26 íbamos a protestar a Palacio Nacional exigiendo el cumplimiento de la palabra y no la cumplió nunca. Lo que hizo fue, desde el 1 de diciembre, por el error de diciembre a los primeros días de su gobierno, mandar al país a una crisis feroz que mandó a cartera vencida a millones de mexicanos a lo largo y ancho del país, y a quien salvó fue a los banqueros. Nunca le tendió una mano a la mayoría de las personas endeudadas por la crisis por él generada. Bueno, este es ahora el héroe de la derecha. Este es ahora el vocero del Poder Judicial que ya se va. Así como dije y termino, no hay poder sobre la tierra que detenga la reforma al Poder Judicial, no hay poder sobre la tierra que detenga la instrumentación, que quiere decir que en junio de 2025 se elegirá la Corte, los magistrados de circuito, la mitad de los jueces federales y la mitad de los jueces locales del país, y en junio de 2027 la otra mitad. Así será, aunque a Zedillo y a sus corifeos no les guste la democracia. No, no se llama dictadura, señor Zedillo Ponce de León. El ejercicio del pueblo y el mandato del pueblo se llama democracia. Hágase en plana, repítalo hasta que se lo aprenda. Democracia. El pueblo manda. En México manda el pueblo de México y nunca más personajes siniestros como usted. Pues ahí está la publicación. Y fíjense desde dónde lo hace, ¿eh? De la cuenta del Senado de la República. O sea, no lo está haciendo de cualquier cuenta, ni en la personal de él, que tiene infinidad de seguidores, miles y miles, cientos de miles de seguidores, plazas, yo lo decía hace videos anteriores, plazas a donde se para Gerardo Fernández Noroña las atasca, no las llena, las atasca, y eso solamente hay 3 personajes en nuestro país que solamente lo han podido hacer: el gran presidente Andrés Manuel López Obrador, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y Gerardo Fernández Noroña. Gerardo Fernández Noroña, lo dije, lo repito, tiene la autoridad de expresar y de decir, no porque sea el presidente del Senado, sino porque es uno de los defensores, si no es que de los muy pocos, muy contados defensores de muchas y muchas desgracias que han hecho la oposición, y el día de hoy pues tiene todo el derecho como presidente del Senado y como luchador de este gran movimiento de literalmente, si por él fuera mentarle la madre a Noroña, perdón, a Zedillo, no lo va a hacer. ¿Por qué no lo va a hacer? Pues obviamente se va a ver mal. Pero Ernesto Zedillo, hablar de Ernesto Zedillo, que venga y diga ahora que en nuestro país no hay democracia, que hay una dictadura, cuando él fue el que quitó a esos 26 ministros, cuando él fue el que puso a los 11 nuevos ministros así, a palabra de él, y ahí están. Vendió ferrocarriles mexicanos, la matanza de no recuerdo el nombre de ahí, el mentado Fobaproa, lo dice Noroña. Todavía se deben 800,000 millones de pesos al Fobaproa. ¿Se imaginan 800,000 millones de pesos? El presupuesto de mi estado, yo creo que de más de 100 años. Fácil. 80, 90 años. O sea, es una cantidad de dinero
la que se sigue debiendo y que de la noche a la mañana devaluó el peso, se acabó, metieron literalmente en la crisis, metieron a millones y millones de mexicanos y mexicanas que aún, yo puedo asegurar que muchos mexicanas y mexicanos que sufrieron esa crisis en aquel momento siguen sufriendo las consecuencias de ese terrible Fobaproa que le vino a mentar la madre a millones y millones de mexicanos. Pero bueno, ese es el Ernesto Zedillo que ahora lo traen como bandera, como el Salvador, como el héroe, como de aquellas veces que tenían a Batman en su baticueva, lo sacaban para sacarlo a defender. Ahora resulta que Ernesto Zedillo va a ser el defensor de la derecha. ¿Con qué moral, dice el presidente López Obrador, con qué moral se atreve a salir a hablar de democracia cuando él fue el que acabó con la Suprema Corte de Justicia? Así, nomás, por sus tanates. Seguimos en tendencia. Me canso. Muy buena tarde.